Quiero ser científico. Una conversación sobre la vocación científica entre alumnos y alumnas de enseñanza media y científicos destacados. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Millipore, herramientas para la química, biotecnología y las ciencias de la vida. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país. Quiero ser científico, el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, nuevamente al aire, y nos pueden ver en Twitter en este momento, nos pueden ver, o sea, en @sercientífico, pueden hacer sus consultas. Nos pueden ver en www.ciencias.uchile.cl por streaming. Además, en Facebook, en Facultad de Ciencias.uchile, y también nos pueden escribir en forma más calmada ya en quiero ser científico uchile@gmail.com. Si lograron memorizar todo eso, es porque pueden ser científicos. Es mucha información, pero es la información de todos los días. Bueno, hoy día estamos muy contentos en realidad porque tenemos, como siempre, pero tenemos un colegio especial hoy día, muy especial, que habíamos querido tener hace bastante tiempo, el Liceo 1. Está su profesora de ciencias y 2 alumnas del Liceo 1. La profesora se llama Roxana Nahuelcura Lobos. Hola, Roxana. Hola, buenos días. Buenos días. Y Roxana es una profesora interesante, digo yo, porque una alumna de la facultad, Daniela Pérez Orellana, que estudia Biología Ambiental en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dijo, no puede faltar mi profesora de colegio en este programa. Y ella me contó que cuando ella era alumna, ella fue a la Antártica gracias a una investigación que desarrolló con su profesora en el colegio. Y esta profesora que contactó ella, que desarrolla los talentos de sus alumnas en el Liceo 1, trajo 2 alumnas que son sus alumnas en este momento, que ya participaron en el proyecto Explora el año pasado, que son Naomi, como la Naomi Campbell, de siempre, Naomi Stay, de segundo E, y María Ignacia Muñoz, de segundo A. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Por lo tanto, esta profesora sigue haciendo lo mismo, investigando con sus alumnos en el colegio. Bueno, y tenemos un investigador de la Facultad de Ciencia, excelente. Él también es joven, como lo pueden apreciar. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 34. ¿Ve? Todavía se le puede preguntar. A mí no me puede preguntar. Bueno, él es Alexander Omar Vargas. Y Alexander, aparte de ser profesor de la Facultad de Ciencias, es licenciado en Ciencias, en Biología, es doctorado en Ciencias Biomédicas y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y tal vez yo lo describiría muy cortito para que sean las otras personas quienes hagan las preguntas en este programa Quiero ser científico. Él hace una investigación preciosa y que tiene que ver con la evolución, por ejemplo, y la relación de los pollos, de las patas de pollo, con los dinosaurios. Yo sé que estoy simplificando todo el tema, pero ustedes se van a preocupar de ahondar quizá. Así que bienvenido, profesor, y gracias por participar. Gracias. Bueno, partimos. Preguntas. Yo quiero saber a partir de qué surge el interés de estudiar paleontología, porque sé que estudió biología. Entonces, Sí. ¿por qué? Bueno, el interés mismo surgió cuando yo tenía como 3 o 4 años. Estaba en una biblioteca y a mí me gustaban mucho los monstruos. Entonces yo veía libros de monstruos para niños que generalmente eran con muy poco texto. Mucha imagen. Claro. Pero de repente agarré uno que era muy gordo el libro y tenía mucho texto y de repente unas imágenes de unos monstruos espectaculares. Entonces yo quedé muy intrigado y le pregunté a mi mamá, ¿qué onda con ese libro? ¿Por qué? Y me dijo, no, lo que pasa es que estos monstruos existieron. Ya no queda ninguno, pero existieron en una época que la Tierra fue de estos monstruos. Y ahí sufrí un momento de... Fui pasmado, ¿cómo se dice? Un impacto, claro. Claro, y ese es el verdadero origen de la vocación. Bien. Los monstruos, los dinosaurios, ¿no? Claro.
¿A quién no le han gustado los dinosaurios? ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Bueno, sigamos con las preguntas. María Ignacia. ¿Alguna vez dudó de estudiar biología o fue como directo? Sí. Yo tuve mucha suerte porque cuando yo estaba pasando a primero medio, conocí un grupo privado de gente amateur que le gustaba la paleontología. Y gracias a ello yo tuve una movida, hacíamos excursiones, habían clases todos los sábados, y gracias a eso yo continué con mi vocación, porque justo antes de conocerlo a ellos, mi vocación paleontológica estaba guateando. Era una cosa como de niños, ya tenía los libros escondidos dentro de un baúl. Mi mamá me quería entrenar para ser testigo de Jehová y que les vendiera la atalaya a ustedes, ¿no? Entonces realmente fue muy provisorio encontrar en ese momento. Aprovecho de saludar a Juan Castillo y su grupo de investigación paleontológica de Chile. Eran amateur en un cierto nivel. Ahora Juan está más dedicado al tema del escepticismo, con la ufología. Es como un disuasor de los ovnis, por decirlo así, profesional. Pero bueno, en ese tiempo estábamos bastante metidos en su grupito de investigación paleontológica Greenpatch. Un saludo a toda la gente de Greenpatch. Bien. Bueno, quería preguntarle a Roxana Roxana, ¿cómo esto de ser profesora tan jugada como eres, de que hace que sus alumnas investiguen generalmente y que además ganen los concursos, que estás ahí metida, que fuiste a la Antártica, que estás haciendo? ¿De dónde viene eso? Bueno, la verdad que cuando uno elige ser científico, los proyectos son como parte de la vida misma. Pero cuando yo llegué al colegio ya había una profesora que estaba haciendo los proyectos de ciencia en el liceo, que era la profesora Matilde Vázquez. Y gracias a ella, bueno, fue la que me interesó, la que me empezó a dar como la energía para seguir con los proyectos, y me puse a hacer los proyectos conociendo ya las ferias que se estaban haciendo a nivel nacional. Entonces, primero participamos en una FAE, después quizás la primera vez no nos fue tan bien, participamos, todo, y de ahí empezó la motivación para participar en el Congreso Nacional que hace Explora, y para participar en las siguientes FAES, que son las ferias antárticas escolares que se llevan a cabo en Punta Arenas. Entonces, en un principio igual fue como tener que sacar recursos de varias partes. Pero ya al final, ahora esas ferias se están financiando, nos invitan, hacemos los proyectos, y más que nada es la motivación de las niñas también. O sea, sin la motivación de ellas, obviamente uno, aunque estuviese súper motivada, no podría hacer los proyectos. ¿Y cómo podrías describir a tus alumnas? Así, la firme. A ver, las chiquillas son súper jugadas, en verdad. Uno quizás les plantea el tema general de la feria y ellas son las que investigan, las que buscan su tema. Son muy curiosas, que es como la característica esencial que tiene que tener un científico. Y ellas mismas empiezan a averiguar, investigar de su tema, llegan con conocimientos nuevos, informan, ¿cierto? Y uno más que nada las va guiando, pero son ellas al final las que hacen sus propios proyectos. Muy bien. Escuchémoslas a ellas entonces. Aquí tienen el científico, es todo suyo. Bueno, un poco, ¿no? Yo quiero hacer otra pregunta, pero más personal esta vez. Ya. He leído harto sobre sobre sus investigaciones, que son bastante importantes, pero ¿se siente satisfecho con los logros que ha tenido hasta ahora? ¿O está buscando el punto culmine? ¿Todavía le falta algo? O sea, uno siempre, si puede llegar a algo más, bienvenido sea, pero yo estoy bastante satisfecho con cómo estoy ahora, no en el sentido de que me sienta ya que haya alcanzado un tope, no es eso, sino que para mí el objetivo era hacer investigación interesante, trabajos que uno dijera, mira, qué bonito, integrar distintas líneas, contar con un grupo de estudiantes estimulados que están por su propia cuenta siempre sacando adelante las investigaciones, y en ese sentido yo me considero muy satisfecho. Para mí es muy satisfactorio ser profesor, y ser profesor en la Universidad de Chile y en Chile, ¿okay? Porque igual uno ha tenido opciones de irse afuera, pero para mí ya es un asunto, un todo, dedicarse a la ciencia en Chile, sobre todo esta área que está poco desarrollada en Chile. Entonces uno tiene el privilegio
de tener un rol fundacional, por decirlo así. Sí, eso, dedicarse a la ciencia en Chile, y es la idea de la Facultad de Ciencias también, que la investigación que ocurre ahí en la Facultad de Ciencias llegue a los colegios, llegue a la gente, llegue al público en general, y nos la juguemos también por nosotros, porque generalmente uno va hacia afuera, la idea es ir también hacia adentro. Bien, María Ignacia. Escuchándolo, como que puedo inferir más o menos que hay que tener un poco de suerte para ser científico. ¿Cómo usted llegó a donde está ahora? O sea, ¿tuvo que buscar mucho, tuvo que indagar, meterse mucho al tema, o fue fue fácil llegar a la ciencia? No, hay un elemento de suerte y también, pero también yo diría que tuve mala suerte en el sentido de que me gustaron los dinosaurios en un país donde el estudio de los dinosaurios era cero, era nula, o sea, no había nadie. Hay que partir por ahí, nadie que investigara dinosaurios. Y donde a uno le decían, no hay dinosaurios, claro. No hay fósiles de dinosaurios, lo cual es mentira, lo que no había era gente que los buscara. Entonces, en muchos sentidos, nosotros teníamos todas las cosas en contra de nosotros, ¿ya? Estoy hablando por mí y por mi grupete de amigos. Algunos de ellos tuvieron una situación peor, algunos de ellos un poquito más viejos que yo y solo pudieron tomar una carrera académica incluso de manera, por decirlo, autodidacta completamente. O sea, algunos... y uno también, o sea, uno se metió a biología en la Facultad de Ciencias, pero tampoco estaba precisamente en la especialidad. Uno tiene una formación general en ciencias, pero tuvimos que hacer mucho de autodidacta. Tuvimos que viajar a Argentina, a estudiar los esqueletos de dinosaurios que hay ahí antes de poder ponernos a preparar los fósiles de dinosaurios chilenos para no destruir nada y así muchas cosas, ¿ya? Entonces, pero dentro de esa mala suerte en general de subdesarrollo total de la paleontología en el país, también tuve algunas suertes como conocer a este grupo cuando era joven, ¿cierto? Que les conté. También tuve la suerte porque mi mamá y mi papá me enseñaron inglés desde chico. Mi mamá es gringa, de Nueva Zelanda. Pero mi papá era el que sabía el que aprendió inglés para hablar solamente inglés en la casa. Entonces eso a mí me significa una ventaja muy grande. No lo voy a ocultar, ¿ya? Porque pude leer los libros de dinosaurios y otras cosas. Y eso es suerte, no es más que suerte. Y mucha gente no tiene acceso tampoco a los libros. Cuando yo era chico, los libros de dinosaurios eran en castellano, eran una basura. O sea, eran básicamente colorea tu dinosaurio, no había nada muy sofisticado. Sí, yo te quería preguntar a propósito de eso, o sea, primero por ese grupo que tuviste acceso, o sea, ¿qué onda el grupo? O sea, ¿cómo lo conociste? ¿Qué pasa con ese grupo? O sea, ¿cómo se llega a eso? Y lo otro, ¿qué pasaba con los dinosaurios en Chile? Porque, claro, no había mucha investigación, pero ¿por qué? ¿Y qué es lo que pasa realmente? ¿Y qué es lo que pasó con los dinosaurios? Bueno, lo primero fue en el pueblito del Parque O'Higgins, que hoy por hoy está destruido. Antes era un centro social que uno iba los fines de semana y dentro del Parque O'Higgins, no sé si todavía está, incluso parece que sí, el Museo de Insectos de Caracoles, ¿ya? Un pequeño museo privado. Y ahí tenía una pequeña exposición de fósiles, Juan Castillo, y daba los sábados un curso de paleontología gratuita, paleontología básica gratis. Cualquiera podía entrar y escuchar. Y bueno, cuando yo llegué, él vio que yo era muy fanático de los dinosaurios y me sabía muchas cosas. Yo tenía unas enciclopedias en inglés que me leía continuamente. Así que rápidamente él me puso a mí a hacer clases para ese curso de paleontología básica. Y eso fue muy bueno también. Ese nivel de pelota uno no se lo dan generalmente en ninguna parte. Y también nos llevaba a las expediciones científicas al Cajón del Maipo, la costa, Navidad, Matanza, y todo eso fue muy mágico, fue muy bonito, muy, muy, muy importante, yo diría. Eso que dice, eso que dice el profesor me puso a mí a hacer clase. Ese es el punto clave. Yo creo que demasiada estructura de repente de separación, universidad-colegio, demasiada poca importancia se le da a los jóvenes que investigan como para poder hacer una clase en la universidad de su investigación, etcétera. Es un tema que podemos pensar. Sí, bueno, y la otra pregunta que me preguntaste de los dinosaurios. Sí.
¿Qué pasaba? Porque curiosidad, ¿cómo? Claro. ¿Qué había? ¿Por Bueno, qué? acá en Chile no había mucho dinosaurio en los años 60. Hubo una reunión en la Facultad de Ciencias, no sé, ahí se planteó la posibilidad de traer a un paleontólogo argentino, que se llamaba Rodolfo Casamichela, y la discusión era, pero ¿para qué vamos a traer un paleontólogo argentino si no hay dinosaurio en Chile? Y creo que fue Luxoro o alguien, no sé quién, que levantó la mano y dijo, bueno, pero a lo mejor es porque no hay nadie que lo esté buscando. Y trajeron a Rodolfo Casamichela, que a todo esto fue el primer persona en doctorarse en evolución ahí en la facultad. Y él empezó a realizar una serie de descubrimientos de dinosaurios en el país. Uno de los más importantes son los del Termas del Flaco. Hay unas huellas de dinosaurios muy bonitas en un planchón inclinado. Y también el bosque petrificado de Pichasca, ¿okay? O valles en el interior. Ahí también empezaron a hacer los primeros huesos de dinosaurios. Yo diría que la labor de Rodolfo Casamichela, que llegó a Facultad de Ciencias, fue muy importante. Dejó él un reguero de sitios donde habían dinosaurios en Chile. Desde ahí otros geólogos han también aumentado eso, pero hubo, bueno, cuando llegó la dictadura se fue Rodolfo Casamichela del país. Geología en la Universidad de Chile era el epicentro de la paleontología. Había mucha gente trabajando ahí, pero las autoridades fueron reemplazadas a dedo por el dictador y se puso el énfasis en la petrología y murió la paleontología en Chile. Entonces, por producto de eso, en realidad, que tuvimos una edad media de oscuridad, digamos, hasta que un poco una mezcla de factores, incluyendo, como digo, gente ajena a las instituciones formales, esta institución que les digo, Green Patch, ¿sí? Todo eso ayudó desde los niños, si tú quieres, porque Green Patch era un grupo súper enfocado a los niños, ¿sí? Ayudó a que varios de yo y otros colegas nos mantuviéramos animados y siempre en contacto y siempre conmovidas y haciendo cosas para seguir una carrera de este tipo, que por todos los lados está desavisada por la sociedad y que se va a dedicar a los dinosaurios. A un amigo le decían, ¿te quieres dedicar a los dinosaurios? Tú vayas a sacar huesitos, vayas a hacer una sopita y de esa sopita vas a vivir. Ese era el tipo de ánimo que uno recibía, ¿eh? O uno le decía a la gente, voy a estudiar biología. ¿Quieres ser profesor? No, que significa que la gente no entiende que uno puede también ser investigador, además de profesor, ¿cierto? Y en general hay una serie de cosas factores sociales que tienden a desincentivar todo lo que parezca ciencia pura. Todo lo que no parezca que vaya a sacar inmediatamente el día de mañana una píldora o algo para rendir un billete, ¿ya? Y esa cuestión está bien, o sea, la ciencia obviamente aporta mucho en ese sentido, y de todos lados, pero la ciencia pura, ¿cierto? También se puede hacer y con mucho éxito. Eso es lo que estamos haciendo ahora. En todos los países del primer mundo es de alto perfil este tipo de investigaciones y se financian con museos. Eso es una cosa, el museo ya en Chile mal. Sí, hay algo. Necesitan reestructuraciones profundas. Ahí necesita voluntad política para reorganizar todo el tema de cómo es que se lleva adelante el museo, porque no está con suficiente orientación académica. Es un tema súper grave. Naomi, ¿qué sientes tú cuando estás escuchando todo esto? A mí me motiva bastante porque él cuenta no solamente su motivación, sus intereses desde pequeño, porque también le interesa surgir la ciencia acá, que surja la ciencia acá en Chile. Y es algo súper importante porque no nos destacamos mucho a nivel mundial, entonces ya varias de sus investigaciones han quedado en la palestra, entonces obviamente me motiva, me gusta escuchar gente como él hablar de esta forma. María Ignacia, ¿qué sientes tú al escucharlo y sobre todo lo que está entregando como información también, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en los museos, de lo que está pasando, lo que pasó de esta suerte que tuvo y de esta mala suerte, entre comillas, también? A mí personalmente también me motiva bastante porque siento que él es como un ejemplo, porque yo también quiero irme más o menos por esa rama, entonces creo que es un ejemplo a seguir y creo que es genial todo lo que usted hace realmente y eso, me gustaría seguir leyendo sobre usted, me encantaría ver sus investigaciones y
seguir aprendiendo. Bueno, de hecho van a ir al laboratorio y de hecho van a quedar conectadas la profesora contigo y va a haber un compromiso ahí de largo tiempo, entre paréntesis. Así que vamos a ver estas niñas después haciéndonos clases a nosotros de sus investigaciones en la universidad. Te apuesto que sí. Roxana, ¿cómo lo sientes tú al escucharlo? La verdad que es una motivación, más que nada para las niñas. O sea, el que puedan tener esta cercanía con él, saber, aprender más de su estudio, de sus investigaciones. Entonces también a uno es motivación para uno, porque no sé, pues a mí también me gustaría seguir haciendo más, un magíster, estudiar más. La verdad que en colegio uno cuando pasa evolución es como de repente, no sé, uno le hace el quite, pero de a poco me ha ido gustando, me ha ido interesando. Hemos tenido la oportunidad de compartir con gente que se dedica, ¿cierto?, no solamente a la paleontología, sino que a otras ramas, y me parece súper interesante y motivador, sobre todo motivador. ¿Qué te gustaría preguntarle en el sentido de la investigación? A ver, lo que pasa es que muchas veces los científicos como que, yo entiendo que tienen sus laboratorios repletos de gente que están haciendo tesis a lo mejor de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Pero saber también, o sea, preguntarse acaso cuáles son las posibilidades ciertas, que de repente estos grupos de alumnas que nosotras las tenemos son niñas de segundo medio, que están súper motivadas, que en realidad les gustaría hacer proyectos quizás en los laboratorios, ahí donde se da la cosa misma. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades ciertas de que las chiquillas de repente puedan visitar los laboratorios y no solamente visitarlos, sino que a lo mejor quedarse y ayudar un poco en estas investigaciones que ellos mismos hacen? A pesar de que no tienen toda la teoría, ¿cierto?, o todo el conocimiento que quizás es necesario, pero que de a poquito pueden ir aprendiendo. Existen posibilidades, ¿no? A veces hay problemas, como dices tú, de espacio o de disponibilidad de tiempo, pero en la facultad se está desarrollando un programa de este tipo, ¿cierto? Nosotros ya recibimos un alumno una vez que estuvo haciendo algunas cosas en el laboratorio, que ahora está en la licenciatura en ciencia en la facultad. Pero claro, en ese sentido faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Yo creo que sería estupendo que un curso como el que hacía Juan Castillo del grupo Green Patch, bueno, y ellos todavía hacen clases, pero no sé exactamente dónde están ahora por el tema de que se desmanteló el pueblito del Parque O'Higgins, pero los cursos de divulgación que sean gratuitos y que sean abiertos, yo creo que eso sería más importante. O sea, que quizás estamos siendo muy de a uno, y está bien eso, o sea, para visitar los laboratorios y trabajar en ellos, pero también deberíamos hacer, yo creo la facultad debiera tener algo abierto a todo público, a los fines de semana o algo así, una actividad como clase, así exactamente como era Green Patch, que era un curso de paleontología básica gratuito y abierto a todo público, y pasa el que quiera y se sienta, y si quiere educarse, ¿no? El sábado a las 4 era lo que lo hacíamos, y era fantástico. O sea, Bueno, de hecho, en la Facultad de Ciencias hemos tenido escuela de verano gratuita y siempre está la apertura, pero ahora vamos a tomar la idea que dice el profesor Alex Vargas y la vamos a reproducir. Me comprometo con eso. Buenísimo. Así que, muy bien. Bueno, un curso también. sí, yo quiero decir que nos va quedando poco tiempo, porque me están diciendo recién ahora que nos faltan 3 minutos, pero me gustaría preguntarle a las niñas del Liceo 1, sé que estamos haciendo cambios y están haciendo cambios en su colegio, sé que también es un tema para ella. Entonces, ¿cómo va esto de la toma de su colegio? ¿Qué va pasando y qué esperan ustedes que ocurra? Ha sido súper masivo el apoyo que ha tenido nuestro colegio, ya a casi 6 meses de toma, casi 10 de paro y toma. La convocatoria sigue siendo súper masiva, las niñas están súper preocupadas de su futuro y creo que vamos bien encaminadas porque hace falta colegios como el Liceo 1 en nuestro país. No solamente por lo académico, porque hay niñas que se crean con valores muy, muy fuertes. Bueno, me están avisando que ya queda 1 minuto, pero es importante hacer cambios en educación, tal como señala el profesor, quizás la incorporación, ¿no es cierto?, del ámbito escolar en la universidad, como lo estamos haciendo, que es la idea del decano Víctor Cifuentes y que se la ha jugado por este programa y otros que están saliendo también en la televisión. Y por otro lado también las jóvenes cómo se la juegan para ver cambios, que la gratuidad es posible también, ¿no es cierto? Y no es una cosa solamente, y que también nosotros vivimos la desmantelación de la Universidad de Chile en su época y que también volvemos a querer luchar por
volver a incorporar las cosas que habían. Y la profesora, tiene un minuto. Un minuto. Quisiera agradecer la invitación que tuvimos, ¿cierto?, aquí a la radio, poder conocer al profesor Alex Vargas y también poder difundir lo que están haciendo los colegios emblemáticos, que como usted dijo, a pesar de toda la contingencia, ¿cierto?, que estamos viviendo, ellas siguen haciendo sus proyectos científicos, siguen participando y por sobre todo dejando en alto el nombre del liceo y de las mujeres también. Pues. No nos quedamos atrás. Yo les agradezco mucho y quiero agradecer a Alfonso Droguet, periodista que nos acompaña en este momento, a Nanús, que está transmitiendo vía streaming, y a nuestro radiocontrolador, que no me acuerdo, que a Gabriel, ¿sí? No, Javier. Me soplaron mal. No me soplaron mal, fui yo la que no escuché. Ya, muchas gracias y a todos, ha sido un gusto, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Alex. Gracias. Muchas gracias. Quiero ser científico, un espacio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, auspiciado por Merck Millipore. Herramientas para investigación en ciencias de la vida, química y biotecnología. Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde 1965, formando científicos para nuestro país.